Hola, es un gusto saludarlos a través de nuestro video número 13 del segundo trimestre. Recursos naturales y espacios económicos, producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en diferentes regiones del mundo. Nada más para hacer un pequeño recordatorio, en los videos anteriores solamente hemos analizado o hablado del componente social. A partir de este video hablaremos de la interacción del componente natural y el componente social. Antes de que empecemos con la explicación, les recuerdo las fechas de entrega de actividades que están en la cintilla de la parte superior. Bueno, comencemos. Como les mencionaba, el tema se llama Recursos naturales y espacios económicos, producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera. Y empecemos con la actividad para recuperar los conocimientos sobre estas actividades económicas. Esta actividad es muy sencilla. Tienen que observar las siguientes imágenes e identificar qué actividad económica se muestran en ellas. Las tienen que observar y decirme a qué actividad pertenece. Si ya empiezan a recordar, conforme las van identificando, manténganlo en su memoria. Lo vamos a retomar y a reforzar conforme vayamos avanzando. Empecemos con definir qué es una actividad económica. A lo largo del tiempo, en distintas sociedades se han organizado para desarrollar actividades productivas o económicas que les permitan cubrir sus necesidades básicas, como generar alimentos para su supervivencia y artículos para vestir y un lugar donde vivir. En pocas palabras, pues mejorar su vida, y a esto se le llama actividades económicas. Y cuando hablamos de actividades económicas, las tenemos en tres categorías: primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos de actividades primarias, hablamos de recolección de recursos naturales, como trabajos de granjero, pescador y ganadero, actividades primarias. Si hablamos de actividades secundarias, pues hablamos de procesos industriales y fabricación de productos, como el panadero, un obrero, un carpintero y el herrero. Si se dan cuenta, estas actividades secundarias utilizan los recursos naturales de las primarias para hacer sus productos. Y por último tenemos las actividades terciarias, que son actividades de comercio y servicio y transporte, como un doctor, un policía, un florista, chofer y el cartero. En este video hablaremos de las actividades económicas primarias, específicamente de estas cuatro actividades económicas: la agricultura, la ganadería, la pesca y la actividad forestal. Si hablamos de agricultura, hablamos de hacer productos como el arroz o el azúcar, utilizando la materia prima como el arroz y el azúcar de caña. Si hablamos de ganadería, hablamos de productos como bistec de res o pollo. Y hablamos de materia prima ganado vacuno o ganado aviar, hablamos de vacas y gallinas o pollos. Si hablamos de la pesca, hablamos de productos como atún en lata y sardina en lata, y hablamos de materia prima, pues los pescados del mar. Y si hablamos de actividad forestal, hablamos de productos como palillos y servilletas, y la materia prima para esto es pues la madera en rollo y la pulpa de celulosa, todo lo que proviene de los árboles. Esto en relación a lo que es una actividad económica y las actividades que vamos a desarrollar o vamos a analizar en este video. Empecemos por la actividad económica de la agricultura. Y cuando hablamos de la agricultura, hablamos de que existen dos tipos de agricultura cuando hablamos del suministro de agua a esta agricultura o a estos sembradíos. Y tenemos que hay agricultura de temporal, que depende exclusivamente de las lluvias. Y tenemos la agricultura de riego, que lleva agua a los cultivos mediante canales, tuberías y otros tipos de dispositivos. Y que también hay tres tipos de agricultura. La primera, que es la comercial, que es la producción agrícola o parte de ella, se enfoca en la venta en el mercado. Por lo general, dispone de recursos técnicos avanzados, con riego, fertilizantes, plaguicidas, maquinarias, semillas mejoradas y grandes terrenos. Y también tenemos la agricultura de subsistencia. Los agricultores cultivan para su propio consumo en tierras de baja productividad y de temporal, es decir, dependen de la época de lluvias. También tenemos, por último, el tipo de agricultura que es
de plantación se ubica en países tropicales con menor desarrollo y donde la propiedad está en manos de empresas que buscan obtener, por ejemplo, café, té, caña de azúcar, tabaco, algodón y caucho, cuyo cultivo es difícil y costoso en países desarrollados. Esto es con la finalidad de ampliar un poquito su conocimiento de la agricultura. En el siguiente mapa ubicaremos la distribución de la actividad agrícola en el mundo. Recuerden que cada vez que veamos un mapa, practiquen buscando sus elementos. Empecemos primero por analizar las tablas que trae el mapa, como esta que nos muestra la producción de cereales por continentes y podemos ver que es maíz, arroz y trigo. Y si hablamos de maíz, el número 1 como productor es América. Si hablamos de arroz, el número 1 es Asia. Y si hablamos de trigo, otra vez Asia es el número 1. Podríamos decir que el continente que más produce es Asia. Y en el mapa también tenemos esta tabla de aquí que nos muestra por separado la producción de maíz, trigo y arroz por países. Por ejemplo, el primer país en producir maíz es Estados Unidos y el último lugar es Ucrania. Si hablamos de trigo, China es el número 1 y el último lugar es Ucrania de nuevo. Y en primer lugar de arroz es China, repito otra vez en primer lugar, y en último lugar Tailandia. Aquí podemos observar los países que más producen y los que menos producen en cuestión agrícola. Ahora veamos la leyenda del mapa, que utiliza áreas de color para los diferentes tipos de cereales, el tipo de agricultura y los espacios que no son aptos para la agricultura y dedicados a otra actividad. Y pueden ver cómo en América lo que se siembra es maíz, lo que es el sorgo, la cebada y la avena. Esto es en América. En África lo que se siembra es el mijo y el sorgo. En Europa se siembra lo que es la avena y la cebada y el centeno. Y en Oceanía pues tenemos que es la cebada y la avena. Esto es más para que ustedes ubiquen la distribución de las actividades agrícolas en el mundo y los países que producen más y los que producen menos. Si hablamos del territorio nacional, tenemos este mapa donde nos muestra esta tabla que nos da los datos de los estados que más producen en cuestión agrícola y los que menos producen. Por ejemplo, el que más siembra en este caso es Veracruz, que tiene 2 millones en cuestión de naranja, que hablamos de toneladas, 2 millones de toneladas de naranja. Y tenemos a Michoacán con el aguacate, 1 millón, son de los que más producen. Y de los que menos producen, pues Michoacán con 33,000 toneladas nada más de arroz, Chihuahua 96,000. Algunos ejemplos de los estados que más y los que menos producen. Y si observamos el mapa nos muestra en su simbología qué tipo de producto es el que se siembra por estado. Aquí lo pueden ver. Por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos que se siembra el tomate rojo, la naranja, el chile verde y la caña de azúcar. Aquí pueden ver los símbolos. Y así en los demás estados podemos observar qué tipo de producto es el que se siembra. Recuerden que nada más es para que ustedes ubiquen la distribución de la actividad agrícola tanto en el mundo como en la República Mexicana. Pasemos a la actividad económica de la ganadería. Y si hablamos de la ganadería, tenemos que hablar que hay del tipo de pastoreo nómada, es el desplazamiento continuo del ganado hacia los lugares donde hay pastos disponibles. También tenemos la actividad de la ganadería extensiva, ocupa amplias áreas delimitadas y los pastos para la alimentación de los animales son naturales o cultivados. Y también tenemos tipo de ganadería intensiva, que se caracteriza por la crianza de ganado estabulado
es decir, en grandes establos y corrales en donde la alimentación de los animales depende de sistemas de distribución canalizada. Y esos son los tipos de ganadería para ampliar un poquito el concepto de esta actividad económica. Ahora, en el siguiente mapa vamos a ubicar la distribución de la actividad ganadera en el mundo. Y empecemos primero por observar las gráficas que nos muestra este mapa y nos enseña los países que más producen en cuestión ganadera por tipo de ganado: vacuno, porcino, caprino, ovino o aves de corral. Ustedes pueden ver que si hablamos de vacuno, el número 1 es Brasil como productor de ese tipo de ganado y el último lugar es Australia. Si hablamos de porcino, el primer lugar es China y el último lugar es Francia. Si hablamos de caprino, China repite el número 1 y el número 10 es Irán, en último lugar. Ovino repite de nuevo China y en último lugar Etiopía. Y si hablamos de aves de corral, China y en último lugar Japón. Podemos deducir por lo que se ve en estas tablas que China es un país totalmente productor de ganado. Y también podemos observar a los países que menos producen en cuestión de ganado. Si vemos la leyenda, ocupa símbolos para los tipos de ganado y para la ganadería utiliza áreas de color, ya sea comercial, de pastoreo, establos, lecheros y los espacios que no son aptos para ganadería y que se dedican a otra actividad. Observemos el mapa para ver la distribución. Ustedes pueden ver cómo en América el ganado es vacuno, de vacas, porcino, de aves, en su mayoría. En África es vacuno, caprino y ovino. En Europa la mayoría es porcino. En Asia hay de todos los tipos y en Oceanía es vacuno, caprino, de aves y porcino. Esto con la finalidad de ver su distribución a nivel mundial. Si hablamos del territorio nacional, observemos el siguiente mapa y podemos observar las siguientes tres gráficas que muestran los estados de la República con más producción en cuestión de ganado. Tenemos en primer lugar en aves a Jalisco, en ganado porcino a Sonora y en ganado vacuno a Veracruz, que son los tres estados con más producción de ganado. Y los que menos producen en cuestión de ganado pues es Durango, Michoacán y Sonora. Ahora analicemos la simbología del mapa, que utiliza áreas de color para la producción ganadera en millones de pesos. Entre más rojo quiere decir que más produce en cuestión monetaria la producción ganadera. Quiere decir que los estados que son más rojos, como y Veracruz, son los que más producen en cuestión ganadera, por mencionar algunos ejemplos. Si vemos Baja California Sur, son de los que menos producen junto con la Ciudad de México. Y por ejemplo, San Luis Potosí, que es este de aquí, produce solamente 3.001 a 6.000 millones de pesos en cuestión de ganado. Es un término medio de productividad de ganado. Y eso sería para saber o que conozcan la distribución de la actividad ganadera tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Ahora pasemos a la actividad de la pesca, donde se practica de manera comercial, industrial, autoconsumo y deportiva, para que tengan una idea de cómo es que se realiza la actividad pesquera y amplíen su conocimiento sobre ella. En el siguiente mapa podemos ver la producción pesquera en el mundo, pero empecemos por las gráficas que nos muestran aquí. Tenemos esta gráfica de pastel que nos muestra los porcentajes de producción acuícola en el mundo o de pesca, y tenemos que la que más produce o pesca en el mundo es Asia con un 88.9%. Tenemos América, que es la naranja, con un 4.6%, y Oceanía, que apenas se alcanza a producir un 0.2% aquí en el total de pesca en el mundo.
Tenemos también esta tabla que nos muestra la producción pesquera por países. Tenemos que el país número 1 en millones de toneladas es China, segundo lugar Indonesia y tercer lugar Estados Unidos, y los últimos 3 lugares son Vietnam, Myanmar y Noruega, por mencionar a los países que más producen y los que menos producen en cuestión de la actividad de la pesca. Si observamos la leyenda del mapa, vemos que utiliza estos números y que este número rojo quiere decir el número de la región, el nombre de la región y el porcentaje de participación en la captura mundial de la pesca. Veamos el mapa para ver la distribución. Por ejemplo, si analizamos este de aquí que colinda con México, tenemos que es el número 77 en la tabla de posicionamiento. La zona se llama Pacífico Centro Oriental y que en este lugar solamente se pesca el 3.05% de todo lo que se pesca en el mundo. Si hablamos del otro lado, frente al Golfo de México, es el número 31, está más arriba que la del Pacífico, y esta se llama Atlántico Centro Occidental y aporta un 2.44% de la pesca total del mundo. Si nos vamos del otro lado, aquí al Pacífico Norte, tenemos que es el número 61, se llama esta zona Pacífico Norte y aporta el 32.27% de lo que se pesca en el mundo. Observen cómo colinda con Asia, sobre todo con China, que son de los países que más producción pesquera tienen en el mundo. Eso en cuestión del todo el planeta. Pero si hablamos del territorio nacional, tenemos que observar el siguiente mapa, donde tenemos una tabla que nos muestra los estados de la República y las toneladas en cuestión de pescado que producen o aportan al país. Y tenemos en primer lugar a Sonora, segundo lugar Sinaloa y tercer lugar Baja California Sur, y los últimos lugares que son Colima, Jalisco y Campeche. Y si vemos la simbología, tenemos que nos muestra el tipo de pesca, los puertos pesqueros importantes, principales productos y regiones pesqueras, sus límites y si pertenecen a la región del Pacífico o del Golfo de México y el Caribe, y entidades sin litoral que no participan en la actividad económica de la pesca. Observando el mapa podemos ver la distribución de los estados que participan en esta actividad económica, que si se dan cuenta son todos los que colindan con los océanos, tanto en el Pacífico como en el Golfo, y los que están en el interior del país no participan en esta actividad económica. Por ejemplo, tenemos a Baja California Sur, tenemos a Sonora, del otro lado tenemos a Tamaulipas y a Veracruz, y de los países que no participan pues tenemos a San Luis Potosí o la Ciudad de México y el Estado de México, que no colindan con los océanos y pues no participan en este tipo de actividad económica. Con esto analizamos la distribución de esta actividad económica. Por último, la actividad forestal, que se practica como silvicultura, que es la actividad dedicada al cultivo, cuidado y explotación de los bosques para obtener madera, leña, frutos, fibras y resinas. También tenemos la agroforestería, es un sistema de uso de las tierras que integra árboles productivos, cultivos, personas y animales domésticos en una misma porción de tierra para lograr una mayor productividad, mejor rendimiento económico y beneficios sociales. Y por último tenemos ecoturismo forestal. El ecoturismo forestal es un tipo de turismo responsable en el que los visitantes están en contacto directo con bosques y selvas. Esto para ampliar un poquito la idea de qué es la actividad forestal, que va más allá de la tala sin conciencia y que ya está un poco más pensada para optimizar la productividad en beneficio de todos. En el siguiente mapa ubicaremos la distribución de esta actividad económica en el mundo. Empecemos por donde pueden ver esta gráfica de pastel, producción de madera en rollo por regiones, y vemos que la que más produce es Asia de nuevo,
con un 30.3%, América es un 28.3% y el que menos produce hablando de continentes es Oceanía. Si queremos saber en cuestión de países, tenemos esta gráfica que nos muestra que el país que produce más madera en rollo es Estados Unidos de América, segundo lugar India y tercer lugar China, y los últimos lugares son Etiopía, República Democrática del Congo y Nigeria. Para que tengan una idea de quiénes son los mayores productores de madera y los menos productores. Si observamos la simbología, verán que son áreas de color que nos muestran los tipos de bosques que hay, el boreal, el templado, el subtropical y el tropical. Pueden ver que el bosque boreal está en las zonas más cercanas a los casquetes polares. El templado es el que está entre los casquetes polares y los trópicos, que son estos de aquí. Y en la parte sur también tenemos algunas zonas. Tenemos la subtropical, que es la que está sobre los trópicos, que son estos de aquí. Y la parte norte también. Y la tropical, que es la que está sobre la zona ecuatorial, que es la que pueden ver aquí. En América tenemos todos los tipos de bosques debido a su gran extensión. En África cuentan nada más con la subtropical. En Asia y parte de Europa tienen bosque boreal, por mencionar alguna de las ubicaciones de los bosques. Si hablamos del territorio nacional, tenemos el siguiente mapa, que utiliza áreas de color para mostrar la producción forestal en millones de pesos. Entre más oscuro es el color, más produce ese estado en cuestión de la actividad forestal. Por ejemplo, aquí tenemos que los que más producen son Chihuahua y Durango en cuestión de producción forestal, y los que menos producen son los más claros como San Luis Potosí, la Ciudad de México y Tabasco, por mencionar algunos. Esto con la finalidad de que vean la distribución de la producción forestal tanto en el mundo como en el territorio nacional. Con esto estamos terminando la explicación del tema, quedando como último que pongan a prueba lo que saben con la siguiente actividad y midan su nivel de comprensión del tema. Esta actividad va a ser un poquito extensa y consiste en que analicen la información que se abordó en el video, que muestran los espacios económicos, agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales del mundo y de México, para que completes la tabla con la información que te pide. Van a tener que regresar el video para buscar la información de la siguiente tabla. Es esta. Son dos tablas. Esta que es datos de los espacios económicos en el mundo. Está dividida en espacios agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales. Y les pide que en estos cuadros pongan países con mayor producción agrícola, 3 por lo menos, y países con menor producción agrícola, 3 también por lo menos. Lo mismo sucede en los espacios pesqueros, los 3 que más producen y los 3 que menos producen, y así por actividad económica. Recuerden que esta información la van a sacar del mismo video, pueden regresarse para observarla. Vimos las tablas y los mapas. Y la otra tabla es muy parecida, lo único que cambia es que son datos de los espacios económicos en México. En vez de buscar países, van a buscar estados con mayor producción, en este caso agrícola, y estados con menor producción agrícola. 3 de los más productores y 3 de los menos productores. Así sucesivamente en los espacios ganaderos, en los espacios pesqueros y los espacios forestales. Yo les recomiendo que estas tablas las copien en una hoja de cuaderno para que sea más fácil utilizarlas. Pueden ponerle pausa para copiarlas bien, y ya que la tengan en una hoja de cuaderno va a ser más fácil regresarse en el video y buscar la información. Sí les va a llevar un poquito más de tiempo, unos 15 o 20 minutos, y una vez que ya tengan toda la tabla llena con la información que se les pide, pueden regresar a este momento y terminar su explicación del video. Entonces los invito a que empiecen a hacer la actividad. Con esto terminamos la explicación del tema recursos naturales y espacios económicos, producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, y cerraremos con las respuestas de la actividad. Aquí las pueden observar.
Pueden comparar estas respuestas con las que ustedes obtuvieron, checar su nivel de aprendizaje que obtuvieron, y si no es el que esperaban, no se preocupen, pueden ir mejorando conforme vayamos avanzando en el ciclo escolar. Le pueden poner pausa para ir comparando sus respuestas, y con esto terminamos la explicación de este tema. Con esto terminamos nuestro video número 13 del tema recursos naturales y espacios económicos, producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en diferentes regiones del mundo. Recuerden que es un video de reforzamiento que tiene que ir de la mano con lo que hayan leído de su libro o con cualquier otra fuente de información. Espero que el video les sirva y también espero sus recomendaciones para mejorar estos videos. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades que están en la parte superior. Nos vemos en el próximo video. Me despido, cuídense mucho y estamos en contacto.